Hola, soy Sandra Iñiguez Muñoz y estamos en la actividad 1 de la asignatura didáctica de la especialidad del máster de profesorado de secundaria. Con este vídeo voy a realizar esta actividad que lleva por título ¿Qué estrategias seguirías para el aprendizaje de distintos tipos de información? Explicaré tanto las técnicas como las estrategias que llevaría a cabo en las tres actividades propuestas en función de las fases del pensar. Y explicar el porqué de ello, aunque la mayor parte de ellas estén centradas en la etapa adquisitiva. Comencemos. Bueno, primero comenzamos hablando sobre el vídeo que lleva por título Otra forma de aprender es posible y nos concentramos en la etapa adquisitiva principalmente para aplicar estas técnicas de aprendizaje y de estudio. Dentro de la fase receptiva, lo primero que se haría era ver la primera vez el vídeo completo para tener una idea global del mensaje que se transmite por esta vía oral y captar la información sabiendo escuchar. Después se haría una segunda visión parando en las partes principales y tomando los apuntes que nos parezcan relevantes y datos concretos para posteriormente sintetizar esta información con nuestras palabras, extrayendo ideas principales como podría ser que en la sociedad de la información no es útil la memorización y que actualmente los videojuegos son un buen recurso educativo y un campo emergente, aunque todavía falta mucho por descubrir. Mirando la fase reflexiva, he propuesto hacer un esquema en el que se expongan los 4 motivos principales que se nombran en el texto por lo que es útil y posible aprender jugando, y un ejemplo de ello sería el siguiente realizado por mí. Ahora, dentro de la fase retentiva se podrían hacer una serie de repasos mentales en voz alta o bien contarle a otra persona la información que has extraído del vídeo para usar esta técnica de elaboración verbal. Ahora ya pasamos a la fase extensiva. Concretamente yo aplicaría la etapa reactiva, en donde se podría buscar documentos o vídeos que amplíen este tema que nos da el vídeo inicial y que pongan en manifiesto que estos videojuegos serían una buena herramienta de aprendizaje de cara al futuro. Y aquí os dejo un link de un ejemplo de ellos que a mí me ha parecido curioso incluirlo. En segundo lugar, vamos a comentar la imagen de las zonas principales funcionales del cerebro que se nos propone. Para aprender esta información de la figura, lo que yo haría principalmente es basarme en la etapa adquisitiva. Concretamente, en la fase receptiva emplearía las estrategias de captación de la información, como por ejemplo podría ser la vía oral e incluso la vía visual. Buscaría un vídeo en YouTube que diera una visión tridimensional de estas estructuras que se presentan en un solo plano en el dibujo y así tener mayor capacidad de localización de las zonas. Y un ejemplo de un vídeo en 3 dimensiones del cerebro sería este. Ahora, en cuanto a la fase retentiva, para estudiar esta imagen se podrían organizar las partes de arriba a abajo en cuanto a la estructura cerebral, siguiendo una especie de estrategia de categorización como una técnica de memorización. También, como un plus, lo que se podría hacer sería buscar una imagen ciega de la estructura cerebral y intentar poner cada una de las partes una vez que ya han sido aprendidas, memorizadas y interiorizadas, y repasar dicha imagen. Bueno, además de lo comentado hasta ahora, se podría buscar información de cada una de las partes que se ponen en esta imagen de la actividad y buscar la función para así saber seleccionar las fuentes de información fiables, por ejemplo, de la anatomía humana médica sería una fuente fiable, y aquí es cuando entraría en juego la etapa reactiva, concretamente la frase expresiva y simbólica, y se podría hacer un resumen de esa información. Finalmente también se podría realizar un mapa mental poniendo en práctica la fase reflexiva, cuyo dibujo central sea el cerebro, y a partir de ahí sacar flechas con cada una de las partes y comentar brevemente la función que realiza cada una de ellas. Por último, vamos a comentar el texto propuesto. Dentro de la etapa adquisitiva y de la fase receptiva, para captar la información estaría la vía escrita y la toma de apuntes. Para seleccionar la información al leer el texto una segunda vez, extraería las ideas principales, subrayando e incluso haciendo un resumen, ya que se pondría en práctica la frase expresiva simbólica. Como ideas principales del texto serían las que vemos aquí abajo, he puesto una serie de ejemplos, y ya
Para aplicar la estrategia de la realización de un mapa conceptual ya estaríamos dentro de la fase reflexiva y es entonces cuando ya se retiene la información desde que se la dan. Y el ejemplo de mapa conceptual que hay en el texto es bastante visual a la hora de estudiar lo que viene siendo la idea general. Después de esto, en la fase retentiva, lo que yo propondría hacer repasos, esquemas, mapas conceptuales, que estudiar los que incluye el texto. Se puede hacer una elaboración verbal contestando a las preguntas que propone el texto, que luego más tarde da la respuesta. Y en la etapa reactiva, concretamente en la fase extensiva, se podría volver a buscar un vídeo que complemente esta información o que dé datos que la avalen. Y, por ejemplo, un ejemplo sería este. Bueno, esto es todo hasta ahora. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima.